Claro, y bueno, y también resulta también un poquito hasta como creer esa falsa imagen positiva de por tener un par de números, creer que la cosa está bastante mejor. Nosotros acá aunque el tema es sensible, pero satirizábamos o ironizábamos el asunto de las cárceles, ¿no? Y mencionábamos cómo el gobierno ha dicho que los índices de violencia, de mortalidad todavía no superan a México y Colombia y que por ende pues estamos súper bien, es decir, se mataron 40 en las cárceles, se mataron hace pocos días 13, entonces ha bajado. Parece que esa dinámica es la que no se debería tomar así, Byron. ¿Cuál es la diferencia de las mediciones antes y ahora con la pandemia? A ver, si es que uno asumiría que la metodología es la misma, antes de la pandemia teníamos niveles de pobreza del 25% oficialmente, Ya. ¿ya? El problema es que ahí empezaron a meter mano a la metodología por distintos motivos y luego vino la pandemia. Entonces Ya. es como haberte cambiado literalmente de vehículo, de motor, de panel de control, de carretera y ahora estamos comparando niveles que justo y precisamente caen exactamente el mismo nivel antes de la pandemia, que es 25%. Es decir, más o menos un cuarto de la población, que estamos hablando de unos 4 millones de personas, están calificadas en este segmento. Ahora, aquí hay un detalle y es un problema. Esta clasificación es de pobreza de acuerdo a niveles de ingreso, es Ya. decir, cuánta plata tiene la persona en ese momento. Ah, ya. Esto genera un problema adicional, porque voy a citar dos casos extremos simplemente para ejemplificar. Yo podría tener bastante dinero o relativamente bastante dinero en ese momento en mi bolsillo, pero yo no tengo atención de salud, yo no tengo educación, tuve que abandonar el colegio, Ok. mis padres fallecieron por la pandemia. Entonces, parecería que yo tengo un dinero, pero mi estructura socioeconómica es pobre. Ok. O puede suceder lo contrario, puede que hay familias que tienen una casa decente, que tienen un trabajo digno, pero que en ese momento no tienen ingresos. Ujú. Entonces, esta estadística termina midiendo bastante ruido, bastante sesgo, porque el dinero no necesariamente representa el condicionamiento socioeconómico de las personas. Ujú. ¿Qué debería reflejarse, por ejemplo, en la estructura de la vivienda? ¿Cuál es la condición física de su vivienda? ¿Tiene acceso a salud? Ujú. ¿Tiene un trabajo digno? ¿Y tiene un acceso a derechos básicos como temas de servicios básicos o educación? Ahí en realidad uno tendría una película completa para saber cómo está el país. Desafortunadamente, primero que no hay cifras sobre eso y segundo, que con las pocas cifras que tenemos sabemos que la situación es mucho peor que el 25%. Byron, has tocado un tema muy interesante porque a veces, y es verdad, ¿no? La gente dice, no, yo como tengo plata o me siento bien, pues estoy tranquilo. Pero has tocado un tema muy, muy importante y me gustaría ahondar un poquito en eso. Porque justamente veíamos en esta semana cómo muchas personas tenían que hacer colas inmensas y hasta dormir por un cupo en el IES, por ejemplo. Y mencionabas entonces que la pobreza no pasa por no tener dinero, sino por no tener servicios básicos. Y esto es fundamental, es decir, podemos ser un pueblo pobre estando con servicios básicos limitados, aun cuando usted de pronto tenga su carrito. Exactamente, o endeudado, que es lo que a O veces pasa, endeudado, ¿no? claro. Hay procesos, la palabra técnica suena bastante fea, pero a veces vale la pena para introducir estos conceptos que la ciudadanía lo debe saber. Ya, Estos procesos se llaman financiarización. ya. Financiarizan la economía. ¿De qué se trata? De que si usted no tiene plata para la salud, endeudes. Usted no tiene plata para la educación porque el sistema universitario es muy malo y hay pocos cupos, vaya a la educación privada y endeúdese. Ujú. Usted no tiene plata para el tema de inclusive pagar las cuentas del arriendo el próximo mes, endéudese. Entonces, si uno se da cuenta y es un poquito más malicioso con este tipo de actitud que se trata de motivar en la población, quien termina beneficiando en este proceso son los bancos. Ajá. Porque tienes un sector financiero que mientras más gente te pida plata, mucho mejor, porque el negocio del banco es colocar dinero, cobrar Totalmente. interés y generar una rentabilidad en base a eso. Entonces, el problema aquí es que a veces miramos las estadísticas de una forma muy específica en el tiempo, un punto en el tiempo, muy transversalmente, y no vemos esa sostenibilidad. Nadie habla, por ejemplo, en Ecuador de cómo está la gente endeudada después del COVID.
Ajá. Inclusive para hablar del COVID, la gente piensa que la estadística del COVID es el número de muertos y el número de infectados. Así de simple y frío como suena. Pero nadie, por ejemplo, habla de todos los gastos médicos que implican las personas que sobrevivieron al COVID. Se endeudaron, tuvieron que vender activos para eso, mantuvieron su trabajo, tienen un mejor, peor trabajo que antes. Eso no se conversa y no se cuantifica. Nadie conversa, por ejemplo, qué hace alguien que decide ya no ir al sector público de salud porque están debilitándole al sistema público. Ajá. O terminas muriéndote literalmente o terminas yendo a un sector privado endeudándote. Entonces, eso parecería que soluciona el problema en el corto plazo, pero va agravando mi condición socioeconómica en el largo plazo. No es una enfermedad nueva, ojo, ¿no? En los últimos años también había este fenómeno con el tema de que es desde el otro lado de la moneda. Parece que las condiciones son positivas, entonces, ¿qué es lo que hago? Me endeudo en bienes de consumo. Muchas personas se endeudaban en una casa, en un carro, pero no se daban cuenta necesariamente que el ingreso que tenían no era tan estable, sobre todo el Claro. sector. Y terminaron endeudados en temas que ahora no los pueden pagar en varios casos. Entonces, hay que pensar mucho más allá del corto plazo y ver cómo la gente está utilizando los sistemas financieros para ser sostenibles familiarmente.